Hola, la idea que me rondaba por la cabeza cuando me puse a preparar el primer vídeo de febrero era la de trabajar con tintas al alcohol y arcilla polimérica. Pero como quería mostrar algo diferente, en vez de jugar con las tintas sobre una lámina de arcilla cruda, decidí que iba a trabajar sobre una lámina de arcilla cocida. Así que me puse manos a la obra. El proyecto consistía en hacer una fina lámina de arcilla de color blanco, hornearla, pintarla con las tintas, cortar las formas usando unas tijeras, resinar y finalmente montar un par de pendientes. Y ahí es donde empezó la balanza de ¿y si? Que estuvo cambiando el proyecto casi a cada paso. Tengo que decir que esta sensación es una maravilla. La cabeza se pone a funcionar y encuentra posibilidades en cualquier momento. Son momentos en los que la creatividad se desborda. Pero claro, eso implica que los proyectos se alargan y alargan y alargan hasta que se les pone límite. Mis y sí principales estuvieron marcados por las diferencias que supondrían el trabajar con las tintas para piezas de gran escala o de pequeña escala y también qué pasaría si en vez de cortar con unas tijeras usara una máquina de corte. Estas dos preguntas abrieron un montón de puertas. Los fracasos y los aciertos que tuve durante ese proceso es justo lo que quiero mostrarte en este y en el siguiente vídeo. En el primero te enseñaré el proceso que he llevado con las tintas y en el segundo el que seguí con la máquina de corte. Aciertos, errores, repetición de procesos y resultados finales se van a entrelazar en los dos vídeos. Espero que este nuevo formato te guste. Lo primero que haré será tomar un poco de arcilla de color blanco opaco de la gama No. 1 de Cernit. Acondiciono bien y comienzo a pasar la lámina por la máquina de pasta, disminuyendo después de cada pasada la distancia entre los rodillos hasta llegar a la posición número 6. Con mucho cuidado sitúo la lámina de color blanco sobre un cristal que luego llevaré al horno. Encima de la lámina pongo un papel. Las medidas de este son 18 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Voy a aprovechar este papel para bruñir bien la superficie y para recortar los excesos de arcilla. Retiro el papel y llevo al horno. Como puedes ver en este proyecto, estoy empezando la casa por el tejado. Primero he horneado la lámina de arcilla y ahora voy a lijar toda la superficie. Este proyecto lo voy a hacer usando solamente un papel de lija de grano P280 y otro de grano P400. Al final del proceso saco la lámina del cristal y la limpio bien. Como puedes ver, lo que tengo es una lámina de arcilla suficientemente fina y muy flexible. Además, su tacto es suave y ligeramente aterciopelado. Es realmente agradable tocarla. Y ahora que ya he hecho varias láminas de arcilla, voy a empezar a jugar con las tintas al alcohol. Y para mis juegos voy a usar las nuevas tintas al alcohol de Cernit. Una de las herramientas principales que voy a usar es esta. Se trata de un cepillo eléctrico para el pelo al que le he quitado los accesorios para el cabello. Esta parte funciona como una pistola de calor, pero tiene la ventaja de que echa mucho menos aire que las de bricolaje o las de scrapbook, y su temperatura también es mucho más baja. Voy a empezar a trabajar con un solo color, con el diluyente y con la pistola de aire. Comienzo echando una sola gota de tinta de color morado y a su lado un chorro del diluyente. Lo pondré desde la gota hacia afuera. Y ahora voy a empujar la tinta sobre el camino dejado por el diluyente usando la pistola de aire. Como puedes ver, voy pasando la pistola de calor por distintas partes para ir empujando la tinta y que se dibujen zonas más oscuras, más claras, líneas contrastadas.
El diluyente no solo va a hacer que los colores de las tintas se aclaren, sino que retrasará el tiempo de secado y permitirá poder jugar con las tintas de manera más tranquila. Puedo reactivar las tintas secas echando de nuevo un poco de diluyente. Fíjate cómo al estar la lámina de arcilla ya cocida, la tinta permanece sobre la superficie y no se produce sangrado. De esta manera voy cubriendo la lámina de arcilla. Ahora le voy a dar un toque brillante usando el color oro metallic de Sparkling. Usando un pincel, espolvoreo un poco los polvos de mica. Y aquí tenemos la lámina lista para recortar. Luego te mostraré el proceso de corte con las tijeras y acabado de las piezas. Cuando estaba en este punto me di cuenta de que la lámina era muy chula, pero que para hacer piezas pequeñas como pendientes no iba a funcionar, porque muchas de esas piezas iban a quedar con un color plano y homogéneo que no diría mucho. Es decir, había que cambiar la escala de trabajo para que hubiera muchas zonas pequeñas con el suficiente contraste como para que el trabajo, por diminuto que fuera, destacara. Pues manos a la obra. En este caso voy a trabajar con bastantes colores, con la pistola de aire, con la pera de aire y con un pincel de los de acuarela en cuyo depósito he puesto un poco de diluyente. El proceso va a ser muy parecido al anterior en el sentido de que voy a verter una gota de tinta sobre la lámina, pero lo que sí que va a variar va a ser la cantidad de diluyente que voy a echar. Si antes ponía un buen chorro, ahora será solo una gota. Voy a ir poniendo diferentes colores y trabajando tanto con el pincel como con la pistola y la pera. A veces también usaré una servilleta o un tampón de tintas para retirar el exceso de color. Lo más importante es no caer en la tentación de echar grandes chorros, tanto de tintas como de diluyente.
fíjate en cómo voy dando toques con el pincel lleno de diluyente para crear zonas muy contrastadas. Llegados a este punto, me di cuenta de que sí tenía la lámina bastante contrastada, pero que en realidad estaba trabajando un poco a ciegas, ya que tenía que imaginarme dónde iría cada pieza. Lo cierto es que no terminaba de visualizar y pensé que si hacía una plantilla podría superponerla y así dejar de imaginar para ver la realidad. Y ya sabes, una cosa llevó a otra y de esta idea salió un nuevo Easy, el corte con la máquina de corte. Esa parte del proyecto te la dejo para el siguiente vídeo. Ahora solo tienes que saber que dibujé las formas que quería con un software de gráficos vectoriales y otro de edición de imagen para poder superponer la plantilla y no trabajar a ciegas. Así es como se puede ver cómo va el trabajo y saber si las piezas tienen sentido o no. De esta manera continué trabajando el resto de la lámina.
Ahora que la lámina estaba hecha, ya podía poner los polvos de mica sobre ella. Y así es como parecía que iban a quedar las piezas. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que me di cuenta de que los polvos de mica no estaban fijos, así que usé un barniz en spray para no tener problemas con ellos. Llegado a este punto, te voy a contar una cosa. Esta última lámina de arcilla y tintas era muy frágil. No sabía muy bien qué había pasado, pero el caso es que la lámina había perdido toda su flexibilidad. Le di muchas vueltas y llegué a la conclusión de que lo que había pasado es que había usado demasiado tiempo la pistola de aire caliente. Esto había hecho que la pieza se volviera tan frágil. Tenía que repetir el proceso, pero esta vez usaría la pera de aire en vez de la pistola de calor. Como ves en esta parte del vídeo, lo que hice fue cortar la plantilla en un vinilo adhesivo para así tener más control aún sobre las tintas. En esta ocasión trabajé mucho con el pincel relleno de diluyente. También me di cuenta de que tenían mejores resultados si echaba los polvos de mica justo después de terminar cada porción de la plantilla. Extender la tinta con el pincel mojado en diluyente también hacía más sencillo el proceso. Cuando la primera capa de tinta estaba bien seca, usando el pincel podía añadir pequeños toques de color. Y es que, aunque las tintas se reactivaban al echar otro color sobre ellas, las pequeñas cantidades que estaba usando me permitían jugar con los detalles sin que la capa de abajo desapareciera. Este es el procedimiento que más me gustó de todas las pruebas que hice. Te lo resumo. Pongo una gota de la tinta que quiero usar en una paleta de pintor y mojo en ella un pincel con depósito. Recuerda que este depósito está lleno de diluyente. Doy una capa muy ligera en la zona que quiero colorear. Con la capa de tinta algo húmeda espolvoreo los sparkling. La tinta ya está seca y puedo empezar con los detalles. Mojo el pincel muy poco y empiezo a pintar puntos muy pequeños que activan las tintas. En esta parte estoy usando el mismo color, pero también puedo añadir detalles de otros tonos en otras zonas en las que la tinta esté bien seca. Si lo que quiero es dar un poco más de contraste, puedo usar unas gotas del limpiador.
Una vez está todo bien seco, doy una capa de barniz en spray y dejo secar del todo. Lo único que nos queda ahora es hacer el corte de las formas y poner la resina. Lo que hago es marcar las medidas con un lápiz por la parte de detrás de la lámina y empiezo cortando con un bisturí y continúo con las tijeras. Como puedes ver, el corte se realiza sin ningún problema. Ahora voy a usar una regla de elipses para cortar otra forma. Lijo los cantos de las piezas con un papel de grano P400. Ahora voy a proteger las tintas con una capa gruesa de resina epoxi. Cuando la resina esté bien seca, voy a pegar la fornitura del pendiente. Y para finalizar las piezas, lo que voy a hacer es echar una capa de resina Finish Glass teñida con unas gotas de tintas al alcohol de color blanco. Pongo las mariposas y ya están listos para disfrutarlos. Y ya me despido por hoy esperando que este vídeo te haya gustado. Recuerda que en la segunda parte te contaré cómo cortar las láminas usando una máquina de corte. Ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.